día de hoy me referiré al estatus jurídico del embrión humano con la finalidad de aportar elementos de juicio que permitan entender cuáles son las implicaciones del manejo o uso del embrión humano. El enfoque que realizaré será un enfoque multidisciplinario en lo biológico, filosófico y jurídico. Empecemos por una definición de embrión. Es el producto de la concepción hasta fines del tercer mes del embarazo. En el desarrollo del embrión encontramos tres hitos fundamentales. El primero de ellos se refiere a la unión de los núcleos, que se produce aproximadamente dentro de las 24 horas de la fecundación. El segundo se refiere al momento en que se anida el embrión dentro del útero, que es a los 14 días. Y el tercero es un hito en el cual ya empiezan a ver los impulsos cerebrales que ocurren desde el día 56. Más allá de la respuesta legal que nos pueda dar la norma, que nos indica que las personas existen desde su nacimiento y que terminan con su muerte, creemos que es importante que entendamos también cuándo es el momento real o aproximado que ocurre la concepción. Para esto tenemos tres teorías. La primera teoría se refiere al proceso de fecundación, la segunda se refiere al momento de la anidación y la tercera se refiere al desarrollo del sistema nervioso central. A continuación vamos a explicar en forma resumida cada una de ellas. La teoría del proceso de fecundación indica que antes de las 18 horas tenemos únicamente la unión del espermatozoide con el óvulo, sin que todavía exista un potencial de vida independiente. Es recién después de 18 o 24 horas que ya se ha completado el intercambio de información de cromosomas y por lo tanto tenemos un nuevo y único código genético. Esto permite que el embrión ya inicie un proceso uniforme y progresivo que sea autoguiado por él mismo. Sobre esta base, en esta teoría se indica que estamos ya ante la existencia de un ser humano. En la teoría siguiente, la teoría de la anidación, nos indica que en el día 14 el embrión ya se ha implantado en la pared interna del útero y hay un hito importante que es la diferenciación de las células y tejidos. Sobre esta consideración, esta teoría nos indica que ya existe en forma individualizada un ser humano. La tercera teoría se refiere a la formación del sistema nervioso central, en la que nos indica que en el día 15 y hasta las 8 semanas posteriores de la fecundación hay un hito fundamental y es que podemos apreciar los rudimentos de la corteza cerebral, es decir, el surco neural o eje embrionario. En ese momento empiezan a emitirse impulsos cerebrales verificables físicamente. Sobre esa base, esta teoría nos indica que el individuo adquiere conciencia e inicia la vida humana. Sin embargo, de estos análisis que los hemos visto, la biología no puede determinar por sí misma cuándo el individuo humano es una persona en sentido moral y jurídico. Una persona es un ser único que tiene capacidad para expresar su voluntad y eso le permite también relacionarse con el resto de seres humanos y con el entorno. Eso da lugar a situaciones de orden jurídico. El embrión es un individuo porque ya tiene una existencia propia, independiente. El embrión es una persona porque hemos visto que es un ser vivo con naturaleza racional. El ser humano tiene la coexistencia de un aspecto material y de un aspecto inmaterial. Lo material se refiere al cuerpo tangible y lo inmaterial es la capacidad de concebir ideas, de efectuar juicios valorativos y realizar razonamientos. El momento que inicia una vida, esta implica una protección, implica un derecho de la sociedad respecto a esa vida, ya que en las etapas iniciales no existe una posibilidad de autodefensa. Es por esto que la Constitución de la República y también la Declaración Universal sobre el Genoma Humano conciben que la vida debe ser respetada y debe ser protegida desde la concepción. O sea, es un bien jurídico a ser protegido. La vida humana comienza cuando se unen dos realidades, genéticamente diferentes, pero conforman una tercera realidad que es única, independiente, irrepetible y autónoma. Esto se debe a su genoma. Es por esta razón que el código genético propio, el genoma humano, es un patrimonio de la humanidad. Hay implicaciones importantes que van más allá de lo biológico y que tienen que ver
con el orden legal respecto a la transferencia de esos embriones, porque en el proceso de fecundación asistida hay embriones que no son utilizados. Entonces el destino de ellos puede ser, una opción es entregarlos para implantarlos en otra mujer, la otra es ponerlos al servicio de la investigación científica, o una tercera opción es desecharlos. Otras inquietudes se refieren también a los que originan el embrión. Hay la inquietud de quién va a criar ese embrión, o desarrollarlo, o educarlo. También si es que la entrega del embrión debe ser manejado como una donación de un objeto o como una adopción de una persona. Y también en qué momento y cómo decidir qué hacer con el exceso de embriones. Finalmente, las inquietudes que tienen que ver con quienes reciben el embrión es de dónde proviene ese embrión, es también qué derechos tienen los originadores del embrión una vez que nazca el niño, y también una tercera inquietud se refiere a cuál va a ser la relación de la madre biológica con la madre legal con posterioridad al nacimiento. Como personas que son, deben ser sujetos de protección, por lo tanto se protege la vida humana desde su inicio y en todas sus fases de desarrollo. Por eso vemos que el embrión humano, el feto y el recién nacido son personas sujetas de protección. Es importante para efectos de análisis y de uso de ese embrión también tomar en cuenta que todo ser humano es un fin por sí mismo. Ninguna persona puede ser utilizada en ninguna etapa como un medio de investigación sin su consentimiento previo e informado y suficiente. Los derechos de las personas también indican el respeto a su integridad, que sea libre de manipulación y se mantenga su vida siempre bajo garantías. El embrión debe ser tratado como persona y no ser objeto de manipulación genética. Sobre estos elementos debemos reflexionar sobre las siguientes inquietudes. Una de ellas, si es que el embrión debe ser considerado como un objeto, como una cosa, si es que el embrión es un ser humano. Y con respuestas a eso debemos pensar también si es ético realizar ensayos o experimentos con seres humanos, si es ético realizar ensayos o experimentos con embriones. Sobre la base de la información que hemos visto aquí de orden biológico, de las diferentes teorías que nos indican que puede tener existencia un ser humano desde la fecundación o desde la anidación o desde el momento que se desarrolla su corteza cerebral, creemos que en todo caso el embrión es una persona y como tal tiene todos los derechos a ser protegido y debe ser respetada en su dignidad y en su autonomía. Muchas gracias.